tiene su aparato inmunológico en condiciones, va a poder ser englobado por los macrófagos pulmonares, o sea, componentes del tejido del aparato inmunológico, y va a ir dando un exudado, ¿verdad?, que va a sobre todo ser expulsado en forma de purulenta, de pus, en donde yo voy a encontrar el vacío, ¿no? Bueno, y aparecen estas lesiones sobre todo en la parte pulmonar inferior, o sea, en las bases o en los lóbulos medios, hacia la mitad. Esas son las dos zonas anatómicamente hablando en donde se da en primer lugar este toque pulmonar. Y de ahí va por la vía linfática, como ya repito, a los ganglios del ilio, en donde terminan fibrosándose y calcificándose, y todo lo cual constituye el complejo de GOM, como habrán visto ya en anatomía hematológica, ¿no? El complejo de GOM. Generalmente, como les repito, es asintomática y suele curar sola si el aparato inmunológico del individuo está en condiciones, ¿verdad? Y luego deja como secuela la PPD positiva, la fibrosis pulmonar, ¿verdad?, y calcificación. Ahí a nivel del ganglio pulmonar, deja, o dentro del pulmón, deja puntitos cálcicos que se van a ver en la radiografía si es que el individuo logró contener ahí nomás y no avanzó la enfermedad. Bueno, ese conjunto entonces que terminó con el complejo de GOM y que no progresó, que no avanzó, todo eso implica esta primera etapa de la enfermedad llamada la primo-infección. Pero luego tenemos, se sigue evolucionando la enfermedad porque el individuo está con defensa disminuida, porque está tomando algún fármaco, llámese corticoide, por otra patología de fondo que tiene, o quimioterapia, o cualquier otra situación de inmunidad disminuida, un diabético descompensado, etcétera, o es un EPOC, o un silicótico, etcétera. Entonces, vamos a pasar de esta fase llamada primo-infección a la siguiente fase, que es la tuberculosis primaria, que se da más o menos en un 10% de los casos de primo-infección. O sea, no es que todos los casos de primo-infección van a mejorarse, no, un cierto porcentaje, y dependiendo de esto de cada zona geográfica y de cada región, así, hospitales que hacen su propia encuesta, su estadística, más o menos a redondear en un 10% ocurre esta tuberculosis primaria, ¿verdad? Esta tuberculosis primaria que implica la evolución, ¿verdad?, del estado infeccioso en el cual estaba el enfermo, que se infectó con el bacilo, ya a un estado de patológico que se llama ya enfermedad. ¿Ya? O sea, evoluciona ya una enfermedad, esa es su primera infección, esa es su primera infección que tuvo, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad?, va a diseminarse esa primera infección, ya sea por vía linfática o por vía canalicular a través de los bronquios, y va a ir a dar la llamada tuberculosis biliar, ¿verdad?, casi como en los pulmones punteaditos que van a ver en una mitad, o bien se va a generalizar, ya va a salir del pulmón, ya se va a generalizar. Ese sería entonces el estado llamado de tuberculosis primaria. Y de esa tuberculosis primaria pasamos al otro estadio, la tuberculosis postprimaria. Sobre todo se da esto en aquellos que están en inmunidad baja, disminuida,
Ya le dije por todos esos otros cuadros de comorbilidad que puede tener el enfermo de fondo, diabetes descompensada, o sea un EPOC, o sea un cardiópata, todo descompensado, ¿verdad? O ser un enfermo alcohólico, desnutrido, abandonado, de poca higiene, etcétera, etcétera, fumador, tabaquista, en fin, todos factores contribuyentes, como también el hecho de trabajar en un ambiente de polución ambiental o vivir ahí en forma muy hacinada, con otros sujetos que son tosedores, que no se sabe de qué causa es, que le atribuyen más a su cigarrillo, y que, etcétera, etcétera, y resulta que termina después finalmente siendo una tuberculosis. Entonces esta tuberculosis postprimaria, como le digo, visto más con inmunidad baja, ¿verdad? El bacilo ácido resistente sale de la zona iliar del pulmón, del complejo primario de Bonn. El bacilo del complejo de Bonn va al ápice del pulmón, porque decíamos que era generalmente en la parte inferior o en la parte media, pero en este caso va por los vasos linfáticos, sobre todo, o digo por los vasculares al ápice del pulmón, ¿verdad? O a cualquier otra zona pulmonar, o sea, ya toma todo el parénquima pulmonar. Y como el pulmón es un órgano muy irrigado, ¿verdad? Donde pasa toda la circulación menor, ¿verdad? Entonces ahí tienen la posibilidad de poder entrar en la vía hemática, sanguínea, y diseminarse, generalizarse. Y se generaliza y va a cualquier zona fuera del pulmón. Generaliza extrapulmonalmente, yendo a cualquier órgano, tejido, aparato o sistema, como quieran llamarlo, del organismo, como vamos a ver ahora en una de esas ilustraciones muy demostrativas. Y es aquí que cuando llega a ese estado ya muy diseminado por todo el organismo, llámese sistema nervioso, llámese genitourinario, llámese aparato digestivo, etcétera, hueso, articulaciones, lo que quieran. En ese caso es que se parece a muchas otras enfermedades. Entonces, de ahí es la denominación que se la dio de ser una gran simuladora. O sea, es una enfermedad llamada la gran simuladora, pero esta no es la única enfermedad en medicina que tiene la simulación de otras, sino que es una de ellas, pero es una esta, la tuberculosis. La gran simuladora, porque como les repito, abarca todos los aparatos, sistemas, órganos, tejidos, ¿verdad? Y que entonces simulan, ¿verdad? Y da manifestaciones diversas, ¿verdad? Con diversas formas clínicas, ¿verdad? Son manifestaciones clínicas, por eso de ahí es una gran simuladora, ¿verdad? Puede simular una enfermedad endocrinológica, por ejemplo, un Addison, por destrucción de la glándula suprarrenal, de la corteza, como vamos a ver enseguida, en una forma de extrapulmonar, o simular cualquier otra patología, ¿verdad? Entonces, de ahí que hay que tener abierta la mente para que el médico piense de que ante este enfermo con fiebre prolongada, con tos seca, o a veces no tiene casi tos, pero sí tiene pérdida de peso, donde pirubeno, está más flaco, como le dicen su compañero de trabajo, o su vecino, o a alguien que no le ve hace unos días, después lo encuentra y dice, ¿qué te pasó? ¿Estás haciendo dieta? ¿O qué es lo que estás más delgado? Le estás consumiendo. Ahí viene pues el nombre, como le repito, el base, enfermedad que lo va consumiendo, lo va adelgazando. Entonces, tiene muchas similitudes en ese aspecto con un cáncer, que también es consuntiva, o sea, cualquier otra enfermedad consuntiva se le aparece en ese aspecto. Bueno, y de esa forma que se
vamos a decir, se despertó del ganglio iliar en el cual estaba como detenido, como ocurre así como las enfermedades virales, ¿verdad? Que quedan en los ganglios ahí nerviosos autónomos a veces como dormidos, latentes, y ante una disminución de la enfermedad rebrotan, como se acuerdan del herpes, la varicela, y que después queda dormido, latente y rebrota en una forma adulta, en forma de zóster. Bueno, más o menos así es por decirle lo que ocurre acá. De esa zona pulmonar primaria donde ingresó, de ahí se va por las distintas vías sanguíneas o linfáticas a cualquier otro órgano o tejido del organismo. Y ahí es que vamos a tener, en primer lugar, pueden irse a formar tubérculos, tuberculoma, vamos a decir casi como un nombrito, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, desde tuberculoma contiguo al sistema nervioso central, de ahí se pasa a inflamar la cerosis llamada meninge y da las meningitis tuberculosas. ¿Verdad? Una meningitis tuberculosa que, como toda meningitis, va a dar un síndrome meningio positivo, por supuesto, ¿verdad? Con cefalea, a veces vómitos, proyectil, o convulsiones, fiebre, ¿verdad? Y si le tomas el pulso va a tener bradicardia, y si miras el ojo vas a encontrar edema papila con tubérculos en el fondo del ojo, se puede encontrar. O sea, configura prácticamente un síndrome de infección endocraniana porque es un proceso inflamatorio, y todo proceso inflamatorio implica ahí aumento, ¿verdad?, de la inflamación, una tumefacción que comprime a la buena circulación del líquido cefalorraquídeo, por eso aumenta su presión en ese líquido cefalorraquídeo, y eso es lo que se da en llamar síndrome de hipertensión intracraneana, pero acompañado con el síndrome meningio, vale decir, rigidez de nuca, signo de Brudzinski al tratar de flexionar el cuello, y de Kearney al tomarle de la espalda y tratar de hacerle sentar, flexionar su rodilla, ¿verdad? Bueno, con todo eso tenemos ya el síndrome meningio positivo. ¿Y eso qué nos lleva? A meter la aguja en el espacio subaracnoideo, o sea, en la punción lumbar, para obtener el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a encontrar que ese líquido cefalorraquídeo, como en toda meningitis, va a estar aumentado de su presión, más de 18 o 20 centímetros de agua, por un lado, y puede salir turbio, no purulento como la meningitis aguda purulenta por neumococo, por estafilococo, no, sino que es una meningitis que va a dar un líquido que no es cristal de roca, ¿verdad?, pero tampoco es purulento, es intermedio, ahí vamos a decir citrino, le dicen algunos, tiene más o menos así como una limonada, ¿verdad?, o amarillento, más o menos. Ese va a ser el aspecto macroscópico del líquido cefalorraquídeo. Aparte, los componentes del líquido cefalorraquídeo van a estar también todos alterados, porque es un ultrafiltrado plasmático nomás, pues el líquido cefalorraquídeo. Entonces tiene casi todos los componentes plasmáticos, pero lo que llama la atención, vamos a citar 2 o 3 elementos más. La alúmina, que normalmente, ¿verdad?, está alrededor de 40 miligramos por ciento en el líquido cefalorraquídeo, sube mucho. Y sube tanto que a veces, por la gran cantidad de alúmina, hace que ese líquido cefalorraquídeo, dejándole así un poco en un tubo de ensayo, ¿verdad?, en unas cuantas horas se coagula porque tiene mucha alúmina. Y esa coagulación hace que configure a veces como una figura geométrica de un triángulo, pero con base superior y vértice inferior. O en otras palabras, algunos dicen por ahí, van a escuchar, un arbolito de Navidad en forma invertida. O sea, la punta hacia abajo como una flecha y la base hacia arriba. Eso es lo que se da a llamar cuando ese líquido cefalorraquídeo coagula y da esa imagen. Mirá ahí el síndrome de Freud. Mañana conmigo en el Freud, ese que ya le apretar acá la articulación temporomaxilar, hace el dolor y se detecta la parálisis. O sea, no, este es el síndrome de Freud. Aparte de eso, la glucorraquia, o sea, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, que más o menos es la mitad de la glicemia que en ese momento tiene el enfermo en sangre.
Si tiene 100 tendría que ser su glucorraquia normal 50, pero en este caso va a estar muy disminuida y va a estar 10,